¿Tenés un límite indeterminado 0 sobre 0 y no querés ponerte a pensar qué caso de factoreo aplicar para poder salvar esa indeterminación? Existe una forma mucho más fácil que los casos de factoreo y es utilizando la regla de Ruffini. Vamos a ver cómo mediante esa regla vamos a poder salvar cualquier límite indeterminado 0 sobre 0. Pero lo más importante es que te voy a mostrar por qué siempre funciona ese método. Mi nombre es Rubén y soy profe de matemática. Comencemos. Bien, vamos a comenzar con este video. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre cuando tenemos un límite, es ver el resultado de ese límite. ¿Y cómo lo hacemos? Reemplazamos el valor al que tiende la variable tanto en el numerador como en el denominador. O sea que esto nos quedaría 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Y en el denominador 2 al cubo menos 8. Resolvemos, vamos a seguirlo acá. 2 al cuadrado es 4, menos 3 por 2 es 6, más 2 sobre 2 al cubo es 8, menos 8. Bien, fíjate, en el numerador te va a quedar 4 menos 6 menos 2, más 2, 0, sobre 8 menos 8, 0. Listo, tenemos que salvar esta indeterminación para poder ver el resultado de este límite. Y ahora es donde comienza la magia de Ruffini. Si vos querés resolver esta clase de indeterminaciones 0 sobre 0 utilizando los casos de factoreo, al final del video te dejo la recomendación por si lo querés ver. Pero este video lo vamos a hacer con Ruffini. Ahora, mirá lo que ocurrió acá. Nosotros reemplazamos al numerador, vamos a llamarlo P, de X, ¿por cuánto? Por 2, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hicimos? P en 2. ¿Y eso cuánto nos dio? Nos dio 0. Ahora, en el denominador hicimos lo mismo. Vamos a llamarlo Q de X. Hicimos Q en 2, ¿no es cierto? Bien, ¿y eso nos dio cuánto? Nos dio también 0. ¿Y qué significa eso? Y este es el secreto de por qué siempre va a funcionar Ruffini. Porque nosotros al reemplazar al polinomio en 2 y nos dio 0, nos está diciendo que es una raíz de ese polinomio. Entonces, si nosotros tenemos la raíz, podemos hacer Ruffini. ¿Y para qué vamos a hacer Ruffini? Para encontrar otro polinomio al que tenemos acá equivalente, es decir, que vale lo mismo, pero escrito en forma factorizada, para poder simplificar y salvar la indeterminación. Bien, entonces, vamos a ver cómo hacemos todo lo que te acabo de decir. Bueno, primero vamos a trabajar en el numerador. Nuestro polinomio es x al cuadrado menos 3x más 2. Bueno, vamos a hacer Ruffini con esto. Si vos querés repasar o no te acordás cómo se hace Ruffini y cuáles son las condiciones para realizar Ruffini, te lo dejo acá arriba la recomendación y en la descripción del video también por si querés echarle un vistazo. Bien, como está completo y ordenado, ponemos los coeficientes 1, menos 3 y 2, armamos la tablita. Acordate que yo esto lo separo del término independiente, pero hay muchos que no lo hacen. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y acá es donde tenemos que prestar mucha atención, porque anteriormente nosotros usábamos a Ruffini para hacer una división, en donde le cambiábamos el signo que poníamos acá. Acá no tenés que cambiar el signo, tenés que poner el mismo número con el que te hizo 0 el polinomio. ¿Por qué? Porque es una raíz, ¿sí? Entonces ponemos el mismo, 2 positivo, no le cambiamos el signo, acordate. Empezamos a trabajar, bajamos directamente, multiplicamos, 1 por 2 es 2, sumamos, menos 3 más 2 nos queda menos 1, menos 1 por 2 nos queda menos 2, 2 menos 2, 0. Y acá mucho cuidado, porque siempre acá te tiene que dar el resto 0. ¿Por qué? Porque es una raíz, ¿sí? Acordate, ese es el fundamento principal por el que podemos hacer esto. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Bajamos un grado a lo que nos quedó acá. Es decir, que te va a quedar una x a la 1 menos 1. Y ahí tenemos ya todo para escribir este polinomio en un polinomio equivalente factorizado, que te va a quedar de la siguiente manera. El límite,
cuando x tiende a 2. Y acá tenés que prestar mucha atención. ¿Qué vas a poner? Vas a poner x menos el que pusiste acá, menos 2. Acá sí le cambiamos el signo, ¿sí? Porque lo estoy escribiendo en forma factorizada, por x menos 1 o una x menos 1, que es exactamente lo que dice acá, ¿sí? Entonces, escribimos el mismo polinomio de dos maneras diferentes. No te olvides nunca de poner este número acá cambiado de signo, que eso es lo que siempre se olvida. Vamos a trabajar ahora con el denominador. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con el denominador. X al cubo menos 8. Recordá que para hacer Ruffini el polinomio tiene que estar completo y ordenado. Si no te acordás cómo hacer eso, te lo dejo en la recomendación con las características de un polinomio, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría x al cubo más 0x al cuadrado, porque no tengo la x al cuadrado, más 0x, porque no tengo la x, menos 8. Agarramos los coeficientes, aparte que acá hay un 1, 0, 0, menos 8. Hacemos la tablita, volvemos a poner acá el mismo número que nos hizo 0 a ese polinomio, que es una raíz, el 2. Ahora comenzamos a trabajar. Bajamos derecho el primero, multiplicamos, 2 por 1 es 2, sumamos, 0 más 2 es 2, volvemos a hacer lo mismo, 2 por 2, 4, sumamos, nos queda 4, volvemos a hacer lo mismo, 4 por 2, 8, menos 8 más 8, 0. ¿Nos dio 0 el resto? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Agregamos las x a los números que nos quedaron acá abajo. Bajamos un grado, era grado 3, le ponemos grado 2, más 2x más 4. Y ahí ya tengo todo para escribir al polinomio denominador en un polinomio en forma factorizada. Nos quedaría de la siguiente manera. Mirá, escribimos x menos el número que pusimos acá, que sería 2, por x cuadrado más 2x más 4. ¿Bien? Ahora vamos a borrar Ruffini, que ya no lo necesitamos más. Bien, y fíjate que nos quedaron tanto en el numerador como en el denominador x menos 2 multiplicando. Entonces lo que podemos hacer, podemos simplificar. Si vos no te acordás cómo simplificar expresiones algebraicas, también te lo dejo en la recomendación. Vamos a pasar a limpio. El límite, cuando x tiende a 2, de x menos 1 sobre x al cuadrado más 2x más 4. Ahora nos fijamos si salvamos esa indeterminación, ¿sí? Vamos a reemplazar a la variable por ¿cuánto? Por 2. Entonces nos queda 2 menos 1 sobre 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Resolvemos, 2 menos 1 nos queda 1 sobre 2 al cuadrado es 4 más 2 por 2, 4, más 4, o sea que nos queda 4, 8, 12. Y ahí encontramos el valor del límite, 1 sobre 12. ¿Qué hubiese pasado si nosotros calculamos el límite y nos queda de nuevo 0 sobre 0? Volvés a hacer todo el mismo procedimiento con la expresión que te quedó al simplificar. ¿Para qué? Para volver a intentar salvar esa determinación siempre con el valor al que tiende el límite. Te vuelvo a repetir, si vos querés resolver esto mediante factorización, te dejo ahora en el recuadrito el video correspondiente por si lo querés repasar. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que me regales un me gusta, te invito a que te suscribas al canal y si querés ayudarme más todavía, en la descripción del video tenés los links para poder hacer una donación. Cualquier aporte que realices, por mínimo que sea, es de muchísima ayuda para poder seguir creando contenido completamente gratuito. Nos vemos en próximos videos. Saludos.